Ya con la pandemia del COVID-19 se estaba prefigurando un nuevo orden internacional en lo económico también, y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, la economía está definiendo muchísimo lo que van a ser los espacios del futuro e incidiendo en definiciones la propia Unión Europea, buscando su propio perfil distinto a Estados Unidos y distinto a Rusia. Pero también en el caso de América Latina, los gobiernos de izquierda de Cuba, Nicaragua, Venezuela han tenido un sentido pragmático. El mismo presidente Maduro al recibir una delegación de Estados Unidos y Estados Unidos al enviar una delegación de alto nivel al margen de toda la situación de conflicto que había. Sí, al final Venezuela es un país exportador de petróleo muy venido a menos. Hay que estar claro, y se acaba de decir en este día de hoy, con la guerra del Yom Kippur de los años 70, Venezuela tuvo una posición muy estratégica porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez, bueno, le dio la base o la justificación para que se pudieran estatizar las empresas del sector petrolero, claro. Pero recordemos que era una Venezuela que en los años 70 producía 3.700.000 barriles de petróleo y nosotros nos hemos venido a más. De hecho, mucho antes, en la Segunda Guerra Mundial, hay que ver la influencia que tuvo Venezuela en proporcionar el petróleo a los Estados Unidos. Bueno, fuimos los creadores del cártel más importante del mundo en materia petrolera, que es el cártel de la OPEP, ¿no? Las circunstancias son totalmente diferentes, nos hemos venido a menos porque como no tuvimos una reinversión del sector petrolero, no mantuvimos al menos ese mínimo de producción de 3.500.000, 700.000 barriles de petróleo, tenemos escasos 700.000 barriles diarios en producción, que yo creo en realidad que este acercamiento es más bien geopolítico más que de producción o de que tú puedas ser mi primer proveedor de petróleo. Estados Unidos está aprovechando esto, embajador, para ver cómo se convierte en el primer proveedor de materias primas de Europa, de la Unión Europea, pero sin tocar sus inventarios. Recordemos que a los Estados Unidos ellos producen petróleos a través del esquisto. Ellos utilizan la técnica del fracking que produce un gran daño ecológico, son uno de los grandes productores de petróleo, pero un costo muy elevado. Y ahora tenemos un tema inflacionario. Pero ahora se le incentiva mucho más eso. Se le incentiva, con altos precios del petróleo, ¿no? Pero tienen un tema inflacionario, un tema muy delicado político interno. Joe Biden descendiendo en las encuestas. Vemos a Donald Trump erigiéndose ahora otra vez como El Salvador y apuntalando las encuestas. Entonces los Estados Unidos quieren convertirse un poco en el primer proveedor de materias primas, sobre todo de petróleo, para la Unión Europea, que ha sido la gran huérfana, y en Europa están pasándola terriblemente, embajador, porque se han visto limitados en acceder al gas natural y los costos de la luz y de los recursos, de los servicios básicos, se han incrementado terriblemente. Podría decirse en el último minuto que el presidente Maduro ha sido pragmático, un poco como los chinos en relación con lo que está pasando en el mundo, y tenía que negociar con Estados Unidos, pero también Estados Unidos ha flexibilizado por razones, y en eso coinciden muchos expertos, no por el petróleo tanto, sino por la razón geoestratégica y sobre todo la posición de Venezuela y los inmensos recursos que tenemos. Recordemos la crisis de los 13 días en los años 60, cuando misiles rusos los colocaron en Cuba, y eso fue terrible para los Estados Unidos. Ese acercamiento vino para tratar un poco de cercar que Venezuela se convierta en la Cuba de los años 60. Para terminar, ¿se mantendrá ese diálogo Washington-Caracas? Sí, se va a mantener ese diálogo sin duda alguna. Yo no creo que prospere mucho. Yo creo que Venezuela va a seguir con la línea que creó el antiguo presidente Hugo Chávez de aliarse a aquel bloque, y de alguna u otra manera, bueno, nosotros hemos estado siempre acercados por las sanciones y las negociaciones van a tender a que se flexibilicen. Pero bueno, todo está por verse, embajador, ¿no? Bueno, muchas interrogantes sobre este tema, agradable conversar contigo sobre esa vertiente, sobre todo económica y financiera, que es tan importante en este conflicto. Muchas veces vemos nada más lo político, lo militar y lo estratégico, pero lo económico está en el fondo de todo. Y la guerra del futuro, la tercera guerra mundial, como usted dice, ya está en marcha. No es que va a ser con armas nucleares, sino en el campo de la economía. Así que nosotros con esto despedimos a Ignacio Sánchez, abogado y magíster en finanzas, y cerramos el recorrido por los escenarios de hoy con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y siempre nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes y hasta mañana.